Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Ademar Guanipa. Soy médico residente del tercer año de neurología del Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela. Agradecido con el programa científico CONVIT del año 2022 por haberme invitado en esta oportunidad. Les hablaré el día de hoy acerca del caso clínico 1. El caso clínico no es más que la recolección de un conjunto de datos obtenidos de la historia clínica médica. Y la historia clínica médica es un documento legal médico que se encuentra en cada institución sanitaria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La historia clínica médica se obtienen datos completos del paciente, su identificación y datos clínicos ordenados de manera sistematizada y ordenada para llegar a un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno y eficaz. Entonces, la historia clínica médica es un documento donde se registra la identificación completa del paciente y hay que tomar en cuenta ello a la hora de publicar el caso clínico. Se debe respetar la privacidad del paciente, se debe de omitir el nombre y apellido, la identificación o cédula de identidad del paciente y se debe de omitir el número de historia clínica respetando la privacidad del paciente. El caso clínico sirve para que cualquier profesional de la salud adquiera dicho caso pueda ser interpretado y analizado de manera adecuada para ofrecerle al paciente, según la pericia y el protocolo que se siguió en ese momento, en ese caso clínico, para ofrecer al paciente en cada una de las instituciones sanitarias el tratamiento oportuno, ¿sí? Y el diagnóstico certero. Entonces el caso clínico sirve básicamente para aquellas patologías raras, patologías poco comunes, que son de difícil manejo por el mínimo volumen de casos que se maneja a nivel mundial. Entonces es importante manejar el mismo lenguaje a nivel internacional, lenguaje médico, para que sea interpretado de manera adecuada. Entonces es un dato muy importante a tomar en cuenta a la hora de manipular la información de la historia clínica. Entonces son casos poco comunes, casos raros, casos difíciles de manejar por su mecanismo fisiopatológico y por su terapéutica. Entonces son casos que son para el aprendizaje del profesional de la salud, como les digo, por manejar pocos pacientes con esa patología. Entonces se toma en cuenta que antes de publicar un caso clínico y antes de desarrollar un caso clínico se debe de investigar en detalle la patología del paciente de manera actualizada, que ese es otro método de recolección de datos, no solamente de historia clínica, sino también de fuentes bibliográficas para dar la introducción adecuada al caso clínico, que eso lo voy a mencionar más adelante. Entonces, según los criterios de Vancouver, se debe de seguir una serie, digamos, sistematizadas y en orden de esos datos clínicos del paciente. Datos clínicos que es de un solo paciente. Más adelante veremos cuáles son las consideraciones cuando se toman 2 o más casos clínicos, ¿sí? de los pacientes. Ahora, con respecto al orden, primero tiene que ir el título. Luego viene el resumen, posteriormente viene lo que sería la introducción, la presentación del caso clínico, luego viene lo que corresponde a la discusión, luego viene la conclusión y por último la bibliografía. Sabemos que la bibliografía se usa básicamente cuando se describe la patología del paciente con sus fuentes bibliográficas, más no con respecto a la obtención de los datos de la historia clínica, ¿ok? Que lo voy a decir más adelante. El título tiene que ser afirmativo, en tono afirmativo, y tiene que tener como máximo de número de palabras de 12 a 15 palabras, ¿sí? Aquí tienen que tomar en cuenta la gramática, tienen que ir
los acentos, ¿sí? En español, los acentos, las palabras adecuadas, terminología médica, para que sea provechoso y se pueda analizar de manera adecuada a nivel internacional. Como les dije, lenguaje médico universal. Con respecto al resumen, el resumen se hace prácticamente al final del desarrollo de un caso clínico, porque se debe tener los datos sistematizados y completos para tomar en cuenta qué datos hay que incluir en el resumen, porque se tiene como palabras máximas 250 palabras. Entonces, se hace prácticamente al final del desarrollo de un caso clínico y tiene que hablar acerca de la enfermedad, su epidemiología y la importancia del por qué se publica el caso, porque posiblemente el caso sea poco común o sea de difícil manejo. Luego se coloca la presentación del caso clínico de manera resumida, lo pertinente. Al final se coloca lo que sería la discusión y la conclusión. De modo que con el resumen, el profesional de la salud puede identificar de qué se trata el caso clínico. Con respecto a la introducción es la descripción de la enfermedad o del síndrome. Y aquí se debe utilizar fuentes bibliográficas actualizadas, ¿sí? Entonces es importante que cada fuente bibliográfica donde se obtienen estos datos de la enfermedad o del síndrome que presenta el paciente o que es pertinente a la hora de presentar el caso clínico, tiene que colocar al final de la discusión las fuentes bibliográficas. Es importante en la introducción identificar con números la fuente bibliográfica donde se extrajo los párrafos, ¿sí?, que se van a colocar en el caso clínico. Entonces, mediante números, ¿sí?, en paréntesis, después, por ejemplo, una frase, un punto y aparte, y colocar el número. Es importante, ¿sí?, porque esta introducción, porque abarca información necesaria y oportuna para entender el caso clínico del paciente. Tiene que colocar en la introducción la enfermedad y la epidemiología. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Por lo general son patologías poco frecuentes. Y si fueran frecuentes, son patologías de difícil manejo por su mecanismo fisiopatológico. Y esa información se obtiene, como les digo, de fuentes bibliográficas. Se toma en cuenta como máximo 10 artículos científicos actualizados a la hora de describir la patología del paciente. Ahora viene la presentación del caso clínico. Hay que tomar en cuenta que aquí estos datos se obtienen es de la historia clínica médica, que es el documento legal. Hay que tomar en cuenta que debe de incluir datos de manera ordenada. Y esto es muy importante, el orden donde se coloca en el caso clínico para que el profesional de la salud pueda tener una idea, ¿sí?, del pensamiento que se obtuvo en ese momento o el protocolo que se siguió en ese momento terapéutico en base a esos datos ordenados. Esos datos ordenados vienen siendo, en primer lugar, el motivo de consulta, luego viene la enfermedad actual, luego vienen los antecedentes, que le voy a decir más adelante el orden de los antecedentes, luego viene el examen físico general y luego viene el examen físico general. Voy a hacer un paréntesis porque como yo estoy en un área neurológica, es más complejo a la hora de describir el examen físico neurológico, que le voy a mencionar más adelante. Luego vienen los estudios complementarios, luego viene el diagnóstico y la terapéutica. Luego viene la evolución de cuál se viene desarrollando el paciente según la terapéutica y si hubo buena, mala o no hubo respuesta a la terapéutica según el diagnóstico y según lo que se describe en la bibliografía a nivel internacional. Por esa razón es importante la introducción, porque también infiere qué tipo de tratamiento debería recibir el paciente según el consenso a nivel internacional.
Pero hay que tomar en cuenta que ese consenso es netamente a la patología sin tener otras comorbilidades. Se complicaría si ese paciente tuviera esa patología o esa enfermedad y tuviera otras enfermedades y otras terapéuticas que pudieran interferir en la patología que acude al paciente a la consulta o a la emergencia. Entonces se va a hacer la descripción de la presentación del caso. ¿Sí? Es importante usar, digamos, terminología universal. Eso incluye también los medicamentos. Tienen que usar nombres genéricos, más no nombres comerciales de los medicamentos a la hora de publicar un caso clínico. Se toma en cuenta este orden es con la regla o la norma de Vancouver. Hago esta aseveración porque cada revista médica exige como normativa cierto orden del desarrollo del caso clínico. Por lo general se acepta la norma Vancouver a la hora de publicar un caso clínico. Entonces este orden que lo estoy mencionando es según Vancouver. Tiene que ser redactado de manera impersonal, no puede ser en primera persona, tiene que ser en tercera persona. Y el lenguaje tiene que ser un lenguaje médico para que sea interpretado de manera adecuada a nivel internacional. Ya les mencioné que debe respetar la confidencialidad del paciente. Cuando se presenta 2 o más casos, se tiene que ampliar el primer caso y los siguientes casos. Lo que se hace es complementar la información del primer caso o se hace un resumen de cada caso por separado. Por lo general, cuando se presenta un caso clínico es un solo caso de un solo paciente. Se maneja pocos volúmenes de pacientes debido a que son patologías raras o son patologías de difícil manejo y como no manejan gran volumen, entonces se presenta, pues sería un solo caso clínico. Pero si se presenta 2 o más, se hace esa aseveración. En primer lugar, se tiene que hablar en tiempo pasado. En el documento clínico, en la historia clínica médica, se habla en tiempo presente porque es el momento que acude a la consulta o a la emergencia la persona a las instituciones de salud. Pero en este caso, cuando se discute un caso clínico, tiene que hablarse en pasado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el motivo de consulta de enfermedad actual ya no sería actual, sino sería más bien del pasado, porque ya pues la temporalidad no es la que corresponde al momento de presentar el caso clínico. El motivo de consulta es lo que acude o el motivo por el cual acude el paciente a consulta o a la emergencia, el principal. Luego viene la enfermedad actual. En la enfermedad actual tiene que describirse de manera organizada y sistematizada lo que presenta el paciente desde el punto de vista cronológico, ya que el 80% del diagnóstico se obtiene de la enfermedad actual. Si van a describir el dolor, tienen que usar las siglas de Alicia Doctor en ese orden para poder interpretar adecuadamente cuál es la etiología o el origen de ese dolor y así poder inferir el diagnóstico. Fíjense que se encuentra antes de los antecedentes, ante la evaluación física, inclusive ante la evaluación neurológica, porque, como les digo, ya nos aporta el 80% de certeza del diagnóstico clínico. Tiene que hablarse en pasado. Aquí se incluye en la enfermedad actual la edad del paciente, sexo, ¿sí? Y luego lo que manifiesta si tiene antecedentes de importancia, una comorbilidad de importancia que pueda interferir en la terapéutica, en el diagnóstico, se debe de colocar en la enfermedad actual. Luego viene el examen funcional, que es
los signos y síntomas que presentó el paciente 6 meses previos a la patología actual que acudió en ese momento el paciente. Entonces son los datos que nos podrían ayudar y agregar en el caso de la publicación de un caso clínico, herramientas para poder orientarnos más hacia el diagnóstico certero del paciente. Luego vienen los antecedentes personales no patológicos, por ejemplo, la dominancia del paciente, si es diestro o es zurdo, por ejemplo. En algunos casos clínicos, la dominancia lo incluyen en la enfermedad actual. También se habla aquí si la profesión del paciente, se habla aquí si, por ejemplo, si es casado o es soltero, la religión, por ejemplo, son otros datos que se podría incluir en la enfermedad actual. Ojo, a la hora de presentar un caso clínico, ¿sí?, para ser publicado, no hay que separarlo de esta manera, no hay que colocar motivo de consulta, 2 puntos, es, por ejemplo, cefalea. La enfermedad actual, colocar, digamos, esos ítems, sino que hay que darle continuidad, describiendo paciente femenina de 20 años de una vez, sin escribir motivo de consulta, enfermedad actual. Algunos artículos científicos o algunas revistas científicas lo aceptan de esa manera, sin especificar en ese que diga esa oración, ¿sí?, o esa frase, pero se debe seguir en este orden, ¿okay? Que sería más fácil para interpretar la patología del paciente. Tenemos ahora los antecedentes epidemiológicos, donde incluyen, por ejemplo, cómo es la vivienda del paciente, si vive en hacinamiento o no, por ejemplo. Aquí en los datos epidemiológicos incluyen, por ejemplo, riesgo epidemiológico a neurociticercosis en el caso, por ejemplo, de neurología. También si cocina con leña, o sea, si hay exposición a biomasa, si es un paciente que se ha recibido vacunas o no, ¿ok? Datos importantes inherentes a la patología. Tenemos también los antecedentes quirúrgicos, si el paciente ha sido sometido quirúrgicamente, que son inherentes a la patología del paciente o que justifique que puedan cambiar en la terapéutica y diagnóstico. Los antecedentes ginecológicos y obstétricos, si ha tenido abortos, por ejemplo, cómo son sus ciclos menstruales, en caso de las pacientes femeninas. También se usa método anticonceptivo, muy importante para, digamos que para orientarnos al diagnóstico del paciente. También tenemos los antecedentes personales patológicos, que es la patología de base del paciente. Si es un paciente que es hipertenso, si es un paciente diabético, si es un paciente asmático, si es un paciente que ha tenido como antecedente traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es muy importante aclarar en este orden los antecedentes para dar el panorama de los posibles diagnósticos que presenta el paciente. Claro está que en este caso lo voy a orientar desde el punto de vista neurológico, pero cualquier especialidad puede hacer un caso clínico según el órgano a estudiar. En mi caso sería desde el punto de vista neurológico, pero puede ser desde el punto de vista cardiológico, los antecedentes de importancia, por ejemplo, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene hábitos nicotínicos, si tiene hábitos enólicos, ¿sí?, que puede justificar el mecanismo fisiopatológico que llegó a la enfermedad del paciente. Con respecto a la exploración física, por lo general, primero se incluye los signos vitales: la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿sí? Y tiene que describirse la exploración física, primero las condiciones clínicas generales, si el paciente estaba hidratado o deshidratado, en qué condición está el paciente, si el paciente se encuentra intubado, por ejemplo, ¿sí?, o se encuentra en reposo, en cama, o se encuentra en sedestación, en fin, las condiciones ambientales que se encuentra el paciente. La descripción cefalocaudal, si hay alguna alteración que nos podría ayudar al desarrollo
clínico del paciente. Entonces, en la descripción, si hay una alteración a nivel cefálico, si hay una alteración a nivel torácico, a nivel abdominal o de extremidades. Entonces, aquí cada especialidad va a desarrollar de manera adecuada según el órgano a estudiar. Por ejemplo, es pertinente a nivel de tórax, ¿sí? A nivel pulmonar, que si un neumonólogo decide, o residente en neumonología, decide publicar un caso clínico con respecto a su órgano, que serían los pulmones, ¿verdad? Allí se desarrolla muy bien al examen físico a nivel torácico. O en el caso de cardiología, por ejemplo, aquí se desarrolla muy bien al examen físico, se desarrolla de manera detallada y adecuada a nivel cardíaco. ¿Okay? Pertinente al caso. En mi caso, que es de neurología, se describe al final del examen físico. Por lo general, cuando son otras especialidades, incluye al final del examen físico nivel de conciencia, por ejemplo, orientación, y si está orientado en tiempo, espacio y persona. Otras especialidades pueden profundizar un poco más, ¿sí? Pero en el caso de neurología, la parte final del examen físico se extiende porque el examen neurológico es complejo de evaluar y es largo. Entonces, nosotros describimos, en el caso de neurología, escribimos el examen físico y luego viene el examen neurológico completo, ordenado y sistematizado. Porque si se llega a publicar un caso clínico neurológico, allí el examen físico solamente lo puntual y pertinente, y nosotros desarrollamos el examen neurológico completo y se describe en el caso clínico lo pertinente. Entonces, dentro de la exploración neurológica, después del examen físico, incluye las funciones mentales superiores, por ejemplo, donde se evalúa nivel de conciencia, la prosexia, por ejemplo, los ítems para evaluar lenguaje, como por ejemplo denominación, repetición, la fluencia. Luego vienen las otras áreas cognitivas, que incluye praxia, que incluye agnosia, por ejemplo, que incluya memoria. Eso incluye en las funciones mentales superiores. Luego viene, en el caso de neurología, los nervios craneales, que se escribe 12 nervios craneales, que se escriben en ese orden, uno por uno. Luego viene el sistema motor, donde involucra el tono, donde involucra el trofismo. Luego viene la fuerza muscular, que nosotros usamos la escala de Daniels del 0 al 5 para poder establecer si el paciente tiene paresia o plejía. Luego vienen los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Para saber si el paciente está normorefléxico, hiper o hiporreflexia. Luego viene la respuesta plantar, si tiene respuesta plantar extensora, en el caso de Babinski, si no es Babinski, o si no tiene ningún tipo de respuesta, o una respuesta plantar flexora, que es lo normal. Luego vienen los reflejos patológicos, por ejemplo, Hofmann, Montoniano, para orientarnos anatómicamente dónde se encuentra la lesión. Tenemos los signos meningios, como por ejemplo signos de Kearney, Brunzinski, rigidez de nuca, para orientarnos si hay un compromiso de la leptomeninges. La postura, ¿sí? La sensibilidad, se explora en el paciente en ese orden. Coordinación, que es taxia. La marcha y movimientos anormales. Los movimientos anormales, si el paciente presenta temblor, por ejemplo, en reposo, a la actitud, a la intención, y tiene movimientos coreiformes, ¿sí? Movimientos atetóxicos, en fin, ese es el orden al examen neurológico después del examen físico. Como les digo, si el caso clínico lo publica, por ejemplo, cardiología, porque el órgano afectado, su mecanismo fisiopatológico es a nivel cardíaco, entonces va a desarrollar en el examen físico la parte de la exploración del tórax, y el examen neurológico sería muy cortico y muy breve, ¿sí? Pero en el caso del examen neurológico, siguiendo este orden,
solamente se describe lo pertinente positivo, al igual que el examen físico. Solamente lo pertinente positivo, porque la idea del caso clínico es llegar al grano, al punto. No extenderse mucho, porque si no se pierde la idea. Entonces, de todas esas exploraciones neurológicas que le acabo de mencionar, en el caso, si el caso clínico es neurológico, solamente se describe lo puntual positivo, no completo. Y tiene que darle continuidad. Eso quiere decir, por ejemplo, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedente, en ese orden, examen físico, y si en caso de neurología, examen neurológico. Pero darle seguido, ¿ok? Sin colocar motivo de consulta y enfermedad actual, sino de una vez llegar desde el principio hasta este punto de manera continua. Entonces, después de eso vienen las pruebas complementarias. Es importante, en este caso, usar las unidades adecuadas para poder manejar de manera internacional el mismo lenguaje. Las unidades son importantes aquí en las pruebas complementarias. Se sigue un orden, ¿sí? Tiene que hablarse, por ejemplo, si la hematología completa, si hay algo alterado. Todo valor alterado se coloca en el caso clínico. Los valores no alterados no se colocan en el caso clínico, debido a que sea pertinente al caso. Ahora bien, en el caso clínico también se puede colocar lo que serían pertinentes negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos datos nos podrían ayudar a la hora de publicar caso clínico y nos ayude al diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Un ejemplo, en caso de neurología, si el paciente tiene vértigo, ¿sí? Y de repente, en el momento de la enfermedad actual, puede presentar o no vértigo, o puede que no presente el vértigo, mi deber es explorarle en ese paciente maniobras de equilibrio para poder evidenciar si el paciente está alterado, por ejemplo, la vía vestibular o coordinación cerebelo, ¿sí? Que me puede justificar el vértigo, si es periférico o el vértigo es central. Pero si está normal y no hay alteración en las maniobras de equilibrio, sería pertinente colocarlo en el caso clínico, pero lo puntual, debido que se registre o se documente que a pesar de que el paciente en la enfermedad actual refiere vértigo, a la exploración neurológica no se evidencia el vértigo. Entonces es importante para determinar la temporalidad, por ejemplo, y son pertinentes negativos necesarios a la hora de escribir el caso clínico. Luego de la hematología completa viene lo que sería glicemia, urea, creatinina, los tiempos de coagulación, proteínas séricas, totales y fraccionadas, las enzimas hepáticas, por ejemplo, y otros estudios pertinentes al caso. En este caso sería pues lo positivo. Luego de eso vienen los otros estudios de extensión, por ejemplo, que se haga ecoduplex, en el caso de neurología es pertinente el ecoduplex carotídeo vertebral, por ejemplo, o de algunos ramos arteriales de las extremidades, o venoso, por ejemplo, el ecoduplex sería importante allí, describirlo en ese momento posterior a los paraclínicos, ¿sí? También se puede describir allí, digamos, otros estudios, por ejemplo, en el caso de neurología, si hay que hacerle una punción lumbar o algún procedimiento invasivo, ¿sí? Cómo se obtuvo o cómo se realizó ese procedimiento de manera corta y precisa, y qué datos reportaron de dicho estudio, ¿ok? O de la muestra, por ejemplo, ¿sí? Luego, si se ha sometido a mesoperatoria, por ejemplo, en caso de cirugía, se coloca en este caso, en este momento, ¿sí? Y después se puede colocar estudios de imágenes. En mi caso sería neuroimagen, pero la imagen puede ser en cualquier parte del organismo. Puede ser de extremidades, puede ser de tórax, puede ser de abdomen, puede ser a nivel pélvico, que se correlacione con el estudio del caso o de la enfermedad. Entonces, una vez obtenidos los paraclínicos, estudios complementarios e imágenes, que eso viene después de todo lo que acabo de mencionar, de consulta, enfermedad actual y la presentación del caso, del examen físico
y neurológico se describe al final, ¿ok? Porque ya en ese momento el profesional de la salud debe tener idea, complementar con estos estudios para el diagnóstico certero. Luego viene el diagnóstico. En ese caso viene del caso clínico. Pero resulta que en el caso del desarrollo del caso clínico, ya con la introducción ya se infiere el diagnóstico. Simplemente se coloca el diagnóstico es en relación para justificar todo lo que se describió digamos, en el caso clínico, cómo llegaron a ese punto. Y básicamente el diagnóstico se coloca en la discusión. ¿Ok? Lo coloco aquí para tener una idea de que si llegaron a este punto del diagnóstico es porque unificaron todos los datos que se ha demostrado anteriormente en el caso clínico para llegar a este diagnóstico. Es como que si tengan el diagnóstico, ¿por qué o qué criterios se tomó para llegar a este diagnóstico? Bien sea por la enfermedad actual, bien sea por los antecedentes, bien sea por el examen físico, examen neurológico y paraclínicos. Eso va a ayudar, si ese diagnóstico se justifica en relación con lo anterior, es qué criterio se tomó en cuenta a la hora de tomar ese diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico no solamente, también tienen que incluir la terapéutica. ¿Qué recibió de terapéutica según el diagnóstico que presentó el paciente? Y cómo fue su evolución. ¿Fue buena, satisfactoria, no hubo mejoría, más bien empeoró la clínica con el tratamiento? Tratamiento que tienen que recibir según los criterios internacionales. ¿Ok? Así sean casos raros. Pero el asunto aquí es, con ese diagnóstico de tratamiento, la relación. Y así poder identificar si el tratamiento es efectivo para el paciente o no, según comorbilidades o según el caso. Entonces, en vista de eso, el desarrollo de la terapéutica, el diagnóstico, viene después de los estudios complementarios, y a partir de allí se hace la discusión. En la discusión se debe de justificar, se describe la enfermedad nuevamente, ¿sí? En relación, no solamente para describir la patología per se como se describió en la introducción, sino descripción de la enfermedad en relación con el paciente. Por ejemplo, los pertinentes positivos, lo que salió positivo según, o lo que es enfermedad actual, los antecedentes y el examen físico, examen neurológico, estudio complementario, lo positivo, cómo eso, los datos obtenidos, se correlaciona con el mecanismo fisiopatológico que presenta la paciente y lo que se describe en la literatura. Entonces aquí es que hay una relación entre ambas y justificar el porqué del diagnóstico en base a lo que se recolectó al examen clínico, ¿sí? Y en base a que con ese diagnóstico se justificó la terapéutica. Y si la terapéutica fue efectiva, quiere decir que se llegó a la conclusión de que según su mecanismo fisiopatológico llegó al diagnóstico y es buena la terapéutica o no. Y si no, la respuesta no es buena, se debe de inferir el por qué no fue efectiva, ¿sí? ¿Qué posibles causas o pudo haber causado para que el tratamiento no sea efectivo en el paciente? Todo eso se llega a la discusión, ¿sí? Relación prácticamente la introducción, los datos que se tuvo en la introducción con respecto a la patología que presentó el paciente y el desarrollo del curso clínico. Entonces, tiene que haber qué es lo semejante y la diferencia con respecto al caso, ¿sí? O sea, si tiene semejanza ciertos datos clínicos del paciente con la patología y cuáles son sus diferencias. Y si hay diferencias, ¿qué podría inferir? Puede ser que el paciente tenga otra comorbilidad, ¿sí? U otro tratamiento que pueda enmascarar la clínica del paciente y puede también interferir en la efectividad del tratamiento.
Entonces, luego de la discusión del caso viene la conclusión. En la conclusión te tienen que dar prácticamente es si se resalta si alguna aplicación o mensaje quedó claro relacionado con el caso. Por ejemplo, puede ser comentarios propios de la pericia que se tuvo o protocolo que se siguió en la institución, por ejemplo, o los casos para aclarar, ¿sí?, algunos sesgos en caso de la presentación del caso clínico. En fin, es para complementar los datos previamente dados por el caso clínico, ¿ok? Y puede haberse, usted puede hacer la aseveración, es la importancia que presenta el caso clínico presentado, ¿sí? Puede ser porque es difícil manejo, porque es una patología poco común, en fin, complementar los datos o complementar el caso clínico. Como les digo, eso va a depender de qué revista científica se va a publicar el caso clínico, cuáles son sus exigencias. Como les digo, la mayoría sigue lo que será la normativa Vancouver, pero el complemento, eso va a depender de cada revista científica que se debe de publicar. Pero esto puede inferirse, tiene que estar o debe tenerlo todo caso clínico. Por ejemplo, los aspectos bioéticos, si de alguna manera produce daños o prejuicios, o más bien es de manera segura, pues digamos, los procedimientos y la manipulación hacia el paciente con respecto a los procedimientos médicos, ¿sí? La información de los autores se puede colocar, algunos lo colocan al final, ¿sí? Quienes realizaron el caso clínico, a qué se dedican, dónde trabajan, etcétera, si es médico residente o médico general, por ejemplo, o estudiante de pregrado, o es especialista, en qué sitio trabaja, por ejemplo. También tenemos el conflicto de interés, si hay, digamos, una controversia en el desarrollo del caso clínico, como son patologías raras, puede haber conflictos de interés, y las fuentes de financiamiento, si es autofinanciado o si requirió de ayuda, pues, de la institución. Luego viene la bibliografía, y esto es muy importante porque tienen que ser enumeradas y seguidas en orden según la normativa Vancouver. Se identifican números porque se supone que la introducción se debe de enumerar entre paréntesis el párrafo donde se obtuvo la información. Allí no sería historia clínica, donde se obtuvo la información. Aquí sería, según la fuente bibliográfica, cómo se obtuvo los datos para llegar a la patología o la descripción de la patología y poder describir adecuadamente el desarrollo del caso clínico y poder entender de manera adecuada, pues, dicho caso. Deben ser relevantes, actualizadas y relacionadas con el caso, ¿sí? De esa es la importancia de la introducción. Luego viene, en algunas revistas científicas colocan el anexo, es al final del caso clínico, ¿sí? Pero esto es pertinente. Por ejemplo, si de repente estamos describiendo una imagen que es importante para darle la secuencia del caso clínico, la imagen, por ejemplo, se puede describir en el momento de descripción textual, en el momento de la presentación de casos, cuando se habla de estudios complementarios. Y luego se debe colocar ver anexo 1. Entonces, cuando al final del caso clínico, si es publicado por PDF, por ejemplo, al final del caso clínico tiene que haber los anexos por el cual se justifica en la descripción textual en los estudios complementarios. Cuando se quiere presentar mediante presentaciones, por ejemplo, por PowerPoint, en este caso, se colocan los anexos en el momento de los estudios complementarios. Pero a la hora de publicar, se coloque al final del caso clínico. Y bueno, espero que sea provechoso esta información. Es muy importante que cada área donde desarrollemos y aportemos salud, esos casos raros de difícil manejo, es muy importante publicarlo, porque así serviría a los otros profesionales de la salud cuando tengan casos similares de difícil manejo o casos raros,
¿sí? Manifestada por el paciente, se pueda, digamos, de una manera ayudar al profesional de salud de poder abordar según la experiencia y según cómo se siguió el protocolo en esa institución en ese momento, pues si hubo buen resultado o no, según las otras comorbilidades, según la región donde se encuentra el paciente, el sitio donde acudió la ayuda, por ejemplo, y así poder brindar las herramientas adecuadas y poder ayudar al paciente. Agradecido por la invitación, espero que sea de su agrado y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.